¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí estamos con una emisión más de su programa Ultimátum Jurídico. Buenas tardes a la audiencia que muy amablemente nos escucha por esta frecuencia, por este canal de televisión Ultimátum TV MX. Hoy traemos un tema, como siempre, para usted, para que conozca sus derechos. Y vamos a hablar precisamente de un tema bastante relevante en el sentido de que muchas personas pues ya se les ha suscitado algún accidente y otras personas pues no. Por así que para los que ya en alguna ocasión participaron o no han participado, este tema es importantísimo. Vamos a hablar de los accidentes de tránsito. Jurídicamente, en materia penal, este tipo de accidentes se le conoce como delitos culposos. Y se le conoce como delitos culposos porque es por una omisión, ¿verdad? Los delitos se persiguen por acción o por omisión. Y en este caso, al hablar de delitos culposos, estamos hablando de accidentes de tránsito. Y son delitos culposos porque no hay la intención de provocarlos, ¿verdad? Por un descuido, por una omisión, no sé, alguna falla, y resulta que usted resulta responsable, pues en ese sentido, pues ya usted está participando en un delito de los llamados culposos, como lo establece nuestra legislación penal, y por ello es importante que usted conozca este tipo de actos en materia jurídica, todo lo que se hace, lo que no se debe hacer y lo que se hace durante el procedimiento hasta la resolución del problema de carácter legal. Como siempre me acompaña el maestro José Romeo Álvarez Hernández. ¿Cómo estás, maestro? Bien, buenas tardes, un saludo ahí, buenas tardes para todos los seguidores de Ultimátum MX, el diario Ultimátum. La verdad, en este espacio que nos brindan, hablar de un tema muy importante realmente dentro de la sociedad, y como bien lo decía, para aquellas personas que ya se vieron involucrados y los que tienen, los que conducen también vehículos automotores de cualquier tipo y se vean involucrados en un problema. El tema accidentes de tránsito realmente es un tema muy importante, relevante, porque a diario se ven los accidentes que se suscitan más en esta capital donde hay o sea, el fluido de los vehículos es bastante considerable y realmente de una u otra forma se ven involucrados. A veces de forma culposa, de forma dolosa, con intención o sin intención. Inclusive se da mucho los accidentes de tránsitos de vehículos del servicio público, llámese taxi, llámese combi, autobuses de cualquier tipo, ¿no? ¿Y qué hacer? ¿A quién que hay que acudir? ¿Qué es lo que tengo que reclamar? ¿Cómo lo debo de reclamar? Todos esos dudas o algunos formas de cómo se puede realizar todo este tipo de, cómo enfrentar más que nada el problema en un accidente de tránsito. Si yo tengo la culpa, si yo no tengo la culpa, si mi vehículo es asegurado, si mi vehículo no está asegurado, en caso de que a quién hay que reclamar, por ejemplo, cuando el conductor, el que ocasiona el accidente, se da la fuga y a veces deja el vehículo ahí abandonado. En ocasiones se va con todo el vehículo. ¿Y qué puedo hacer yo en esos casos, no? Realmente, a veces muchos se van con la idea de que ya compré un seguro contra accidentes de tránsito y ya me despreocupo, ¿no? Me despreocupo en el sentido de que ya la aseguradora, yo tengo en mente que la aseguradora se va a hacer cargo de ese accidente, todo lo que tiene envuelto, no lo que envuelve todo un accidente de tránsito. Pero en ocasiones hay que tener mucho conocimiento en eso o asesorarse bien de alguna persona que conozca de este tipo de accidentes, porque accidente se ve la palabra un accidente, no puede ser imprudencial o de forma accidental como su nombre lo dice, pero cuando el accidente se convierte en un delito y a consecuencia de la conducción de un vehículo. Puede ser también de que yo
sin ser conductor de un vehículo, pero me veo involucrado en un accidente de tránsito. Realmente es bastante interesante este tipo de este tema, más que nada en relación de los accidentes de tránsito. Efectivamente, al hablar de vehículos automotores, pues estamos hablando de todos los vehículos automotores, aunque también las bicicletas es un vehículo, no tiene motor, pero también entra dentro de la vía de circulación y también ahí se le puede fincar responsabilidad al conductor de un vehículo, en este caso de una bicicleta, un triciclo, etcétera, ¿verdad? También ahí se le puede fincar responsabilidad. Y como efectivamente dice aquí el maestro Romeo, ¿verdad? A veces los propietarios de los vehículos piensan que con el seguro ya tienen asegurada todo el problema y que no les va a pasar nada, ¿no? Entonces, lo que no saben las personas es que a veces las aseguradoras, por lo regular, no quieren reconocer los accidentes, ¿verdad? Sobre todo cuando... En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Sobre todo cuando sus clientes salen inocentes, ¿verdad? Inocentes, pero resulta que entran los ajustadores y quieren que la otra persona pues pague hasta las perlas del vehículo en las condiciones y formas como ellos supuestamente contrataron con su cliente, pero nosotros como terceros involucrados en un accidente, nosotros no tenemos por qué sujetarnos a contratos establecidos entre el usuario de un seguro y la aseguradora, ¿verdad? Le digo esto porque hemos atendido asuntos en accidentes de tránsito, tanto culpables como no culpables, pero me llamó mucho la atención un asunto que acabamos de atender en el sentido que el de la aseguradora pues quería todas las perlas de la Virgen para que su cliente la dejara satisfecha, ¿no? Cuando en realidad en estos casos se sujeta uno al dictamen pericial de la autoridad. La autoridad es la que determina cuando en el lugar de los hechos no hay un arreglo entre las partes, entre los dos propietarios o conductores de las unidades, pues lo que hace la autoridad es levantar el reporte, hacer toda la investigación en el lugar de los hechos y los lleva ante el Ministerio Público para que sea esta la autoridad y que es la competente para que dirima estas situaciones, este problema, en espera de que el perito que atendió el accidente pues rinda su dictamen, su informe, los avalúos y la causalidad. La causalidad en un peritaje es quién es el responsable del accidente, ¿verdad? Y en cuanto a la evaluación de los daños, pues las partes deben sujetarse a la evaluación de los daños del perito, porque este es el responsable es el árbitro en sí el que va a llegar a determinar la culpabilidad y el avalúo del vehículo contrario y del vehículo culpable en un momento dado. Entonces, pero muchas veces las aseguradoras no quieren sujetarse a lo que establece los dictámenes. ¿Por qué? Porque quieren que el cliente le pague todos los daños a su cliente en una agencia automotriz, porque así lo tienen convenido ellos con sus usuarios de seguro, y esto desde luego pues viene a afectar más la economía de la persona que salió responsable. Y es ahí donde nosotros le vamos a orientar para que cuando usted tenga ese tipo de actos jurídicos, ese tipo de accidentes, pues sepa usted qué hacer o cómo orientarse, maestro. Así es. Pues, ¿qué es un accidente de tránsito? No, se ve a diario, pero un accidente de tránsito es cuando en un acontecimiento se ven involucrados dos o más vehículos y los peatones también, ¿no? Porque son los conductores, inclusive a un conductor que va transitando por ahí y un carro por ahí lo atropella, lo arrolla, ya es un accidente de tránsito. Independientemente de que como es accidente de tránsito, trae como consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Vendrían siendo, en este caso, cuando es un choque, nada más puros daños materiales, son respectivamente los daños. Cuando se ve involucrado alguna persona que sale lesionada, las lesiones hay que perseguir en este caso. Y cuando se va uno al extremo, cuando causa en un accidente de tránsito, se causa la muerte de una persona.
separando realmente los delitos, ¿no? De un accidente puedo llevarlo a un delito que de forma accidental lo provocó. Ya la ley determina, el Código Penal ya determina delito culposo o delito doloso. Y de acuerdo a cómo se realizó el accidente, quién es que realmente tuvo la culpa. Incluso también si yo llevo dentro de mi vehículo, llevo a ciertos pasajeros ahí o personas que me van acompañando y ahí resulta que en un accidente de tránsito, uno de ellos resulta que pierde la vida. ¿Quién es el responsable? ¿Soy yo el responsable o es responsable la otra persona, el que me chocó? O si yo impacto mi vehículo, ¿no? Contra un objeto fijo y causo la muerte o lesiones a un acompañante, ¿hasta dónde soy yo responsable? Realmente todo esto lo viene determinando el Código Civil. Y efectivamente, como lo decía el licenciado Jesús, en el sentido de que en qué momento, por ejemplo, cómo puedo yo reclamar en un accidente de tránsito y cuándo. En el momento que surge un accidente de tránsito, pues ¿quién es el culpable, no? El culpable viene siendo, de acuerdo a cómo se dan los hechos, lo viene determinando un peritaje. El peritaje de casualidad, que es efectivamente el que se realizan ya peritos expertos en esto, que viene siendo los de tránsito del estado, o se lo turnan a la Fiscalía General, y allí hay un departamento de periciales que acuden al lugar de los hechos y son ellos los que determinan qué vehículo es el que sale responsable, el que tuvo la culpa, como comúnmente se determina. Y también van a determinar el monto del daño, cuando estos son nada más daños materiales realmente. Cuando hay lesionados, algo muy importante, ¿hasta qué monto puedo yo reclamar en un accidente de tránsito? Partimos de que los daños materiales lo determina el peritaje. Independientemente de que el carro esté asegurado al 100%, cobertura total, si es que tiene una póliza de seguro ese vehículo. Lo que viene determinando y lo que viene valiendo es el dictamen pericial, lo que arroja el dictamen pericial. En dado caso de que haya lesionados, algo muy importante, debe someterse esa persona que sale lesionado a dictámenes de médicos, y son los que van a arrojar hasta dónde está el grado de lesión. Ajá. ¿Cómo voy a comprobar esto? Voy a comprobarlo a través de recetas médicas, de facturas, de certificados médicos, y algo más importante aún, dentro de un accidente existen lesiones que tardan en sanar varios meses, varios días, inclusive hasta años. Y ojo, no puedo yo aceptar o darme por pagado de una lesión, de la reparación del daño, cuando hay lesiones. ¿Por qué? Precisamente porque hay lesiones, que tardan en sanar bastante tiempo, y hay que considerar todo eso. Y todo eso también el responsable del delito tiene que hacerse responsable del pago de todas esas, las curaciones, de todo lo que viene involucrando, ¿no? Inclusive hasta llega el grado también, como se trata ya de un delito, cuando hay lesiones ya se convierte en delito. Cuando hay un homicidio ya se convierte también en delito. Y existe también la reparación del daño moral, lo que me ocasiona, si me dejó traumado este golpe, el choque, todo eso ya dentro de una causa penal ya se puede exigir también esa reparación de daño. En sí no es nada más la reparación, en el momento aquí nos arreglamos y todo queda solucionado. Bien, si es la persona afectada, si es si es la persona que ocasionó el delito, pues ahí se exime de toda responsabilidad. Pero si es al contrario y quedan secuelas de ese accidente en cuanto a las lesiones, pues va a ser bastante difícil posteriormente poder reclamar
a la persona culpable del pago de esos daños. Realmente es bastante interesante. Una pregunta, una especie de pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona cuando va en un transporte público y le causan unas lesiones? En este caso, lo primero que debe hacer esta persona es que lo atiendan médicamente en el sentido de ver qué tipo de lesiones le causaron. Porque puede suceder el caso, como les comentaba, de que sean lesiones que en su momento no aparecen, pero a los 8 o 10 días surgen esos malestares o las secuelas del accidente, y si llega a un arreglo o si no se querella, no presenta una denuncia en ese momento, posteriormente pues va a ser muy difícil que lo pueda hacer. Realmente hay que saber mucho de todo en tipos de accidente de tránsito, desde un peritaje, en qué momento se puede levantar el peritaje, qué es lo que hay que hacer después a consecuencia del accidente, si mi vehículo está asegurado, debo conocer qué tipo de cobertura tiene el seguro de mi vehículo, si son daños, cobertura amplia, lo que se conoce daños a terceros, los daños que ocasiona mi vehículo o solamente los daños que se le ocasionan a mi vehículo. Es una serie de elementos que hay que considerar realmente muy importantes, realmente. Aquí es de resaltar que muchas personas, conductores de vehículos automotores, pues no le dan la importancia necesaria, ¿verdad? El conducir un vehículo, ¿no? Piensan de que el conducir un vehículo es un lujo, cuando es una necesidad y es una gran responsabilidad ir al volante de un vehículo, porque de ahí depende mucho la vida de los usuarios que lleva la unidad, y tanto también la vida del conductor. Y déjeme decirle que en un momento y en una tragedia que hemos conocido, de tantas tragedias graves, drásticas en el estado de Chiapas y en muchos lugares, del manejo de vehículos va la vida de los conductores y los pasajeros, o va a la cárcel para los conductores. Y esto realmente muchas personas no lo entienden o no comprenden, y no se ponen a pensar que desde el momento que están haciendo uso del vehículo, desde esos momentos ellos llevan una gran responsabilidad al conducir esa unidad en el caso que provoquen un accidente, ¿verdad? Sobre todo que manejes con exceso de velocidad, falta de precaución, o aún más grave, ¿no? Bajo los influjos de alguna droga o en estado de ebriedad. Eso convierte y agrava más la situación a que vayas manejando de una persona totalmente sobria, es decir, que no lleve ningún influjo de ninguna droga o alcohol. De lo contrario, agravas la situación en el momento que tú provoques un accidente, causes una lesión, causes un homicidio o más de un homicidio. Entonces, ya no simplemente va a ser daños, ya no va a ser simplemente lesiones, sino que ya estás involucrado en un delito grave cuando vas en estado de ebriedad. Y es ahí donde realmente, pues yo mejor les aconsejo que no manejen, porque el alcohol y el volante pues son enemigos, y por lo tanto deben de tener una gran responsabilidad al hacer uso de vehículos cuando personas se encuentran en estado de ebriedad. Y eso realmente las penalidades, porque ahora sí que aunque pagues los daños, aunque repares el lesionado, aunque pagues la indemnización por el muerto que ocasionaste, el homicidio, la penalidad por el homicidio ya es el Estado el que te va a sancionar. Y si vas en estado de ebriedad, déjame decirte que hay una penalidad hasta de 25 años de prisión, independientemente de que repares el daño. Todo porque ibas en estado de ebriedad. Ahora bien, el mismo supuesto, pero vas manejando bien, bueno, reparas el daño, le pagas al lesionado, indemnizas el muerto, pues vas y obtienes tu libertad y no pasa nada. Pero en el otro supuesto, independientemente de que vas a pagar todos los perjuicios que ocasionaste, ahora sí, mínimo, la pena mínima, que es de 8 a 25 años,
no te la quitas, ¿eh? Y es una situación muy lamentable, muy grave, que mucha gente por conducir en esa forma ha acabado con su patrimonio, ha acabado con matrimonio, ha acabado con vida y han terminado en la cárcel y desafortunadamente cuando estás en la cárcel no hay quien te dé la mano. Sí, Adelante, maestro. efectivamente. Inclusive el Código Penal para el estado de Chiapas establece también de que si la persona va de una forma cuerda, no tóxica, va manejando bien, tiene todos sus documentos en regla, o por ahí lamentablemente su vehículo ocasiona un accidente y mueren las personas que lo va acompañando. Las personas que lo va acompañando, no las otras. Las que va acompañando, no hay culpabilidad bastante punible, pues, en este caso. Pero si la persona con el simple hecho, como bien lo decía, de que va en estado de ebriedad o bajo la influencia de algunos drogas o enervantes, sí, se agrava ahí el delito, ya es responsable de ese homicidio, ¿no? Aun aunque sea su esposa, su hijo, el acompañante que lleva en su vehículo. Y también el Código Penal se va un poquito más allá, en el sentido de que si no le presta auxilio a la persona en el momento que surgió accidente, también ya se vuelve responsable y se agrava el delito. Y en los casos de que se da la fuga, también, pues ahí ya la misma policía tránsito le va a incrementar ya la infracción, ¿no? Que le vaya, por abandono del vehículo. Ahora, surge una pregunta. ¿A quién voy a demandar o a quién voy a ser responsable cuando el vehículo lo dejaron abandonado y el conductor lo vi y se fue corriendo y no lo pudieron detener? La policía después llegó y ¿qué hago, no? ¿Quién va a ser responsable de los daños que me causó ese vehículo? Realmente ahí surge una bastante duda y a veces personas que no saben cómo enfrentar este problema, pues lo dejan abandonado la carpeta de investigación en este caso y dicen, bueno, no hay culpables, ¿no? Y por ahí, si no tenemos ayuda de la autoridad, que es el Ministerio Público, o de un asesor jurídico, o de un buen asesor jurídico, pues ahí dejamos, bueno, hay que solito se repare el daño, porque yo tengo que reparar mi propio daño, ¿no? Pero hay consecuencias jurídicas que una vez de que tengamos el vehículo allí, pues podemos hacer una serie de investigaciones, ¿no? ¿Quién es el propietario de ese vehículo? Y contra ellos, pues nos vamos. Y él va a ser el responsable de lo que haya causado ese vehículo. Efectivamente, maestro, así es. Y volviendo al supuesto anterior de la estado de ebriedad y no estado de ebriedad, aquí, y precisamente el Código Penal así lo establece, de que en cuanto a los conductores de vehículos del servicio público, aquí aguas, en el caso de los conductores de servicio público, taxis colectivos, transporte, etcétera, la ley establece que si eres responsable y causas un homicidio, aquí por traer un vehículo de servicio público, no te da la misma facilidad que le dan un particular. Es correcto. Porque aquí, al ser conductor de un vehículo del servicio público, aunque no vayas en estado de ebriedad y que vayas conduciendo, por el simple hecho, aguas para los colectiveros, para los taxistas, porque son los que más cometen infracciones y son los que más cometen accidentes. Y no tienen la precaución sino hasta que les pasa y cuando van a la cárcel. Y por eso aquí les estamos advirtiendo. Si eres conductor de un vehículo automotor del servicio público, no tienes los mismos beneficios que se le da a un conductor de un vehículo automotor particular. Porque el particular, si causa un homicidio o más, pero va en estado sobrio, o sea, bien, sin alcohol, la ley le da todos los beneficios. Sí, así es. Pero tú, si eres conductor de un vehículo de servicio público y causas un homicidio o más, la ley no te da ese beneficio.
vas a la cárcel y eres responsable del delito de homicidio, y aún si vas más grave en estado de ebriedad, se aumenta la penalidad. Se aumenta la penalidad, efectivamente, realmente, pues ahí, aunque esté asegurado el vehículo, aunque tenga cobertura amplia, daños a terceros, seguro del viajero, pues... Y ahí, maestro, es otra cosa muy importante. Si el conductor de un vehículo automotor del servicio público va en estado de ebriedad, aunque tengas licencia, eres responsable, matas y todo el rollo, aparte de que vas a la cárcel, la aseguradora tiene que pagar. No se hace responsable, no se hace del responsable siniestro, del siniestro. Porque una de las causales de exclusión va en estado de ebriedad. Exactamente. ¿Verdad? Es correcto. Y también a los conductores del servicio público, la falta de licencia o licencia vencida, en caso de estar asegurados los vehículos en servicio público, hay excluyente de la aseguradora y no hay pago de reparación, aunque seas culpable o seas inocente. No te paga la aseguradora porque estás manejando, eres conductor, debes de tener una licencia vigente. Si la llevas vencida o no tienes, o vas en estado de ebriedad, pues que Dios te bendiga, hermano, porque realmente nadie va a responder por ti. Sí, ahí en este caso, para los que van de pasajeros, pues ya tienen que hacer uso ya del famoso seguro del viajero, ¿no? Y tampoco ahí responde la aseguradora. Pero de alguna forma ¿sí? Pueden ellos. Sí, tendrás que demandar, irte a los juicios. Claro, ya sería acuérdate, mira, maestro, muy difícil. Acuérdate que las aseguradoras lo que menos quieren es pagar. Ah, claro, sí, ¿sí? Definitivamente. Todas las aseguradoras lo que menos quieren es pagar. Sí. ¿Sí? Entonces, menos aún si estás en ese supuesto, estado de ebriedad, falta de licencia vencida, etcétera, realmente es un problema. Y es ahí donde, tratándose de usuarios, pues te imaginas muertos, lesionados, un vehículo de pasaje, realmente es ahí donde la empresa automotriz, donde la empresa concesionaria, la empresa propietaria del transporte, pues realmente se ve involucrada en actos que tienen que pagar grandes cantidades de dinero, y es la quiebra para las empresas. Así es. Por eso hay que tener cuidado y vigilar mucho a sus conductores. Así es, realmente pues aquí es un llamado, es de que cero alcohol, no maneje y cansados, como comúnmente se dice, ¿no? Pero a veces no se hace caso. El exceso de velocidad, la falta de precaución, ir hablando por teléfono, escuchando música, conversando con... Ir en sentido contrario. No, en sentido contrario no, cuidado. Es peor. Caso pues mira, yo siento que el tema estuvo relevante, nos quedó mucho material. ¿Qué te parece si lo retomamos el próximo jueves? Sí, el próximo miércoles. Hay unos comentarios aquí del público. A ver, adelante. Tenemos muy poco tiempo, un minuto. Ok. Aquí pues, gracias aquí a Suri Castellanos, nos manda ahí corazoncitos. Juan Carlos García nos dice, el policía de tránsito me puede pedir mi licencia, mi identificación, si no he cometido alguna falta vial. Pues excelente programa, nos dice por aquí también otra. Gracias, muchas gracias. Otro, pues aquí este caso de que piden una identificación, ¿no? No, si haber cometido infracción, no, nadie te puede parar. Absolutamente. Si vas con mientras que tú no cometas una infracción, nadie te puede parar. Esos mentados retenes son anticonstitucionales y son abusos de autoridad. Solo sirven para extorsionar a la ciudadanía, porque no sirven para otras cosas. Ya nos vamos, maestro, muchas gracias. Pues nos vamos. ¿Qué te parece si le seguimos el próximo? Quedó mucho material. Le seguimos y el próximo miércoles volvemos a tocar ese tema para continuar con lo que llevamos, ¿verdad? Recuerda que ese espacio es patrocinado por Abogarreto, abogado personal. Teléfono, cualquier asesoría que necesites, 961-7080-680. Estamos preparando un asunto de tema laboral de despidos injustificados, que hay muchos, y de acuerdo al nuevo sistema de justicia laboral, pues ahora es importante que los usuarios, todos aquellos que hayan sido despedidos, se enteren, se asesoren, y nosotros le vamos a tener un tema bastante importante de este asunto. Hasta luego, su amigo de siempre, Jesús Ruiz Gómez. Hasta luego.